I was just reminded when I was in Radio Luz. Bendiciones, amados jóvenes. Les saluda Gracia Torres. Not for long, no, I'm just kidding. Pero estoy aquí nuevamente saludándoles desde este lugar de Río de Vida, nuestra iglesia, nuestros estudios, Grace Studios, no, I'm just kidding. Les saluda, como les decía, Gracia, y estoy aquí juntamente nuevamente con José Hernández, nuestro líder de jóvenes, pero hoy me toca a mí dar un tema con ustedes, y como apoyo me va a ayudar él el día de hoy, y espero que no la riegue, o como dirían algunos, ¿verdad? Pero quería hablarles un poquito de las características de un adorador, porque en estos tiempos nosotros pues estamos viviendo donde hay muchas personas que, creo que the style is like worship style, like, hey, yeah, let's do a setup and we'll do this, we'll do that. Como que es se ha vuelto como un trend o un estilo, algo que la gente le gusta en ver en iglesias, como diferentes worship bands, bandas de adoración. Entonces, bueno, yo les quiero comentar un poquito más en lo más profundo que Dios ve en el corazón de cada uno. ¿Qué es lo que debe de estar en el corazón de cada uno? No en base de que lo de afuera tanto, sino que lo que hay dentro del corazón de cada quien. Entonces, como sabemos que en Juan 4:23 al 24 dice que Dios busca adoradores. Entonces, Dios busca adoradores, pero ¿qué tipo de adorador eres tú? Esa es la pregunta del día de hoy. What type of worshiper are you? Todos tienen un tipo de adorador o ídolo de la cual están adorando, alguien que pues admiran, quote unquote, but not really, you know. Es alguien con quien ellos ven y dicen, yo quiero ser como esa persona. Y es una cosa admirar a una persona y es otra cosa idolatrar a una persona. Entonces no sé si me buscas 4:23 de Juan. Pero Dios busca adoradores que le adoren a Él en espíritu y en verdad. Y esas personas son sinceras, son personas de las cuales lo hacen con su corazón, de todo corazón hacia Dios. Y no es tanto, digamos, como lo hacen para que lo vean. Oh, look, this is what I'm going to do. Yo voy a hacer esto para que todos me vean lo que, from the outside. Y no, sino Dios ve el corazón. Dice Juan 4:23, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca para que le adoren. Ok, entonces es algo que yo me recuerdo que tú comentaste una vez y decías, Dios busca adoradores porque no hay. O sea, how are you going to look for something that, es como que está, como dicen en inglés, needle in a haystack. Como una aguja ¿cómo se diría? Sí, como una aguja entre medio de la paja. Ajá, entonces es como bien difícil encontrar, no está tan fácil. Entonces, así tenemos que ser nosotros. Y en alguna otra oportunidad vamos a hablar un poquito más de esa frase, pero en otro tema de relaciones. Pero por el momento seguimos con este tema. Un adorador es un amigo de Dios, y eso lo podemos ver en Salmos 25:14, que dice que Dios es un amigo de los que de los adoradores y confía en ellos. Entonces, así como podemos ver que pues uno también, Abraham llegó a ser amigo de Dios. Es alguien que podemos ver como uno de los ejemplos, ¿verdad? Y sí, lo podemos leer. Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Amén. Los amigos tienen comunión. Eso dice en una versión, ¿verdad?, que acabamos de leer ahorita, pero con él y en tiempos de intimidad. También tienen temor de Dios, ¿verdad? Eso es lo que acabamos de ver. Y en Abraham, pues lo podemos ver en Isaías 41:8, que dice que es considerado amigo de Dios. Abraham pasó proceso antes de llegar a ser un amigo de Dios. Hasta tuvo un cambio de nombre. Entonces, tenemos que entender, ¿verdad?, que no solo se trata de que, yo soy,
I'm gonna get to this certain level. No, sino que es como tenemos que llegar a ese nivel de intimidad con Dios para poder llegar a ser amigo de Dios. O sea, ser tan cercano de Él que podamos nosotros recostarnos en el pecho de Dios como uno de sus discípulos lo hizo. Pero podemos leer este pasaje. Isaías 49. 41:8. Y podemos también ver que como Abraham le dijo, le dejó una herencia a uno de sus hijos, Jacobo, que es pues que él también tuvo un cambio de nombre, que Israel, de ser siervo de Dios. Y eso vamos a hablar en un ratito, pero leemos el pasaje. Isaías 41:8 dice, pero tú Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Ya. Entonces ahí podemos ver de que él, siendo un adorador y amigo íntimo de Dios, llegó aún así a impactar a su siguiente generación. Entonces nosotros también tenemos que no solamente, yo voy a hacer esto por mí y yo voy a buscar a Dios por mí. Like, that's kind of selfish, es un poco egoísta. O no sé cómo sería selfish, pero... Egoísta. Por eso tengo a José aquí, para que me ayude a interpretarme yo misma. Pero, como les decía, ¿verdad? Es una persona de la cual podemos ver que él no solo fue un amigo de Dios íntimo, sino que él dijo, voy a dejar una herencia para mi siguiente generación. Y la siguiente generación, pues obviamente es Israel, de la cual nosotros venimos nosotros. So, we're next. Ajá. Y solo sirve a Dios, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos que ser adoradores de varios dioses, sino tenemos que adorar solamente un Dios, ¿ok? Y podemos leer Mateo 6:24, porque ahí podemos ver que el dinero puede ser un Dios. Entonces es necesario dar sus diezmos y ofrendas para que cada día muera el yo y menos amemos al dinero. Es muy importante porque ahí nosotros somos menos. Y ahí entra la humildad, empezamos a morir al yo para poder llegar a ser como Cristo. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrece a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. No sé si quieres agregar algo porque siento que estoy compartiendo bastante, pero quiero si quieres agregar algo. Ya, claro, ¿te acuerdas cuando hablamos de la adoración exclusiva, verdad? Ya. Entonces, mira, todo lo que se ha estado ahí diciendo, o lo que he estado explicando, puedo ver es, por ejemplo, en Abraham y todos esos grandes hombres, todo lo que David, que pudieron agradar al Señor, fue por medio de la obediencia, ¿verdad? Entonces, tal vez lo que podría decir es, un adorador sabe obedecer. Un orador o adorador es decir, heme aquí, Señor, aquí estoy, ¿verdad? El disponer tu vida por completo al Señor. Y acuérdate que hablar de adoración es hablar de servicio y todo eso, ¿verdad? Pero eso, ¿verdad? La obediencia, el decir, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, ¿verdad? Como esa vasija en manos del alfarero. Y el dejarme moldear, el dejarme guiar, esa es parte de la adoración, ¿verdad? Y es lo que hoy en día vemos, cada quien pone su forma de adorar, ¿verdad? Y aquí no hay una forma tuya de adorar, no hay una forma mía, es la forma que el Señor, la Biblia me enseña cómo debo de adorar. Ya, y ese es un tema que vamos a tocar en otra oportunidad, el de cómo es adorarle a Dios, y cómo alabarle a Dios, porque todos pensamos, es que es levantando sus manos, moviendo sus pies de una cierta manera. Y sí tiene que ver, levantar las manos, tiene que ver danzar y todo eso, pero ahí entramos en otro tema. Pero lo vamos a tocar otro día, ¿no? Pero quiero que también leamos Éxodo 34:14, que tenemos que reconocer a Dios como nuestro Dios. Entonces, no podemos ser adoradores de Dios si no sabemos quién es Dios, si no reconocemos a Dios, si pensamos que solo es como... I don't know, like un personaje que está en el cielo. Pero tenemos que entender quién es Dios. Sí, tú no puedes adorar
tú no puedes elogiar o darle alabanza o hablar de alguien que tú no conoces. Bueno, dice, mira, Éxodo 34:14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Yes, amén. Entonces tenemos que pues saber quién es Dios. Y ahí llegamos también un poquito más de cómo les quiero contar de cómo David es otro ejemplo, que él llegó a poder adorar a Dios conforme al corazón de Dios. En Hechos 13:22, David es un buen ejemplo de un adorador. Hay una versión en inglés que dice, He does everything I want. Entonces, dice que ahí describe un poco de David y cómo es David en un adorador y que él hace exactamente lo que Dios dice. Y hablamos de lo que acabas de decir tú, de la obediencia de un adorador. No es solamente hacer las cosas por hacerlas, sino que hacerlo de todo corazón. Y de Hechos 13:22. Entonces, ahí podemos ver que a David es un buen ejemplo de que hace lo que Dios le dice que tiene que hacer. Y unas cositas más solamente para ir adelantando. Un adorador, como dijiste tú, es obediente, es guiado por el Espíritu Santo, humilde porque no hace lo que él quiere, sino lo que el Espíritu le dice. Amén. Hechos 13:22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ya. Y si me buscas también, 2 Samuel 23:1, porque llegamos a poder ver también que los adoradores son ungidos por Dios y tienen una unción especial. No solamente son personas que están ahí en el altar, Dios los usa, pero que tienen algo ya más profundo, o sea, esa unción de la cual Dios les da. David, el dulce cantor de Israel, escucha la voz de Dios, pero también obediente y guiado por el Espíritu Santo de Dios. Dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Y una cosa también que podemos ver es de que David era un tipo de profeta, porque en el verso 2, entonces podemos ver que los adoradores tienen que aprender a escuchar la voz de Dios y a hablar a través del Espíritu. ¿Sí ¿O lo leíste ya? No, dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Entonces tenemos que llegar a ser profetas. Por eso muchas de las personas que pues podemos ver que David instruyó que van músicos que han podido como cantautores que han escrito canciones, e incluso él mismo en los salmos podemos ver que él escribe muchas cosas que vienen de parte de Dios. Entonces en sí las canciones son una manera profética también de la cual Dios habla a través de ellos. ¿Quieres agregar algo? Te doy cara de, de agregar algo. Pero tal vez no corregir nada de eso, simplemente como te decía, llegar a ser profeta. Yo creo que sería, obviamente hay llamados primarios, pero poder meterse en ese mover profético, ¿verdad? Que es obviamente la alabanza y todo eso me ayudan como transporte a que el Espíritu Santo pueda usarme como esa trompeta para anunciar las verdades, ¿verdad? Todo lo que la profecía incluye, que es exhortar, consolar y edificar. Amén. Y ahí, sí está bien, porque incluso ahí podemos ver que uno de los mayores anhelos tenemos de tener nosotros es el anhelo de profetizar. Entonces ahí va, ¿verdad? Entonces, bonus tip right there. Y ya vamos terminando. De verdad que estoy corriendo porque ya vamos rápido. David, ¿verdad? Que solo para leerles unas poquitas cosas más, como les había dicho, él es una persona conforme al corazón de Dios, es obediente, es humilde. Y eso lo podemos ver también en Job y Jesús. No voy a leer esos pasajes, los dejo como tarea por si lo quieren estudiar en sus casas. Y es un ungido por Dios, habla de parte de Dios, escucha la voz de Dios y es escogido por Dios. Dios lo escogió a ser parte de, pues para ser rey,
y nosotros también fuimos escogidos para adorarlo a Él. Entonces Él nos escogió a ser reyes y sacerdotes, perdón. Entonces tenemos que llegar a tener esa herencia, ¿verdad? Entonces si nosotros no sabemos cómo adorar a Dios, nunca vamos a llegar a ese sacerdocio de que nosotros tenemos que llegar. Pero bueno, aparte de eso era de buen parecer y muchas otras cosas. Tip. Y tal lo que nosotros pensamos, tal nosotros vemos. Entonces ahí entra la identidad y un montón de otras cosas. Pero para ir finalizando, ¿verdad? Solamente como lo de Abraham que habíamos hablado, para darle solamente check. Era obediente, confiaba en Dios, era amigo de Dios y cambió de identidad y nombre, es una persona humilde. Entonces ahí podemos ver muchas cosas. Hay mucho más, ¿verdad? No solamente es esto lo que yo acabo de leer, sino hay muchas otras cosas que nosotros podemos ver en la Biblia, diferentes personas que adoraron a Dios, que pudieron ser ese ejemplo. Y yo di esos dos ejemplos porque David era un músico y Abraham no era músico, pero aún así supo cómo adorar a Dios. Entonces, ahí les dejo tarea, tip, and everything you want. But ahí dejamos esto. Can you pass me my velo again? Vamos a orar una vez más. Bueno, no una vez más, sino vamos a orar. Y para ir finalizando este tiempo de Jesus Talk Podcast, les invitamos que nos sigan sintonizando y que manden también sus preguntas por si las tienen. Pero bueno, no sé si quieres agregar algo más. No. Si no termino. Ok, Padre, buen Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque nos hablas a todo tiempo, en todo lugar. Te pedimos, Señor, que tú seas el que pongas en nosotros esas virtudes, esas características de un adorador en nuestros corazones, para que podamos llegar, Señor, a poder adorarte en espíritu y en verdad, así como tú buscas esos adoradores en espíritu y en verdad, que podamos llegar a ser tal como ellos, Señor, y que nos hayas, Señor, también preparados para tu venida, porque sabemos de la cual esos son las personas que tú vas a venir, por personas que son obedientes, que aman tu palabra, que son humildes, que hablan a través de tu Espíritu Santo y son obedientes a tu Espíritu Santo, a lo que nosotros queremos hacer, sino que sea bajo de tu guianza y lo que tu Espíritu Santo nos guíe en todo momento, en todo lugar. Te damos, Señor, la gloria y la honra por este tiempo del podcast, y damos, Señor, siempre a ti, Señor, la honra y gloria. En nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, hasta la próxima, nos vemos. Bendiciones.